El etalonaje comúnmente se confunde incluso en el cine con la corrección de color, pero estos dos conceptos no son lo mismo. El etalonaje tiene como finalidad poder transmitir mucha más emoción, sensaciones al espectador frente a la corrección de color. Así que te explico realmente cuál es la diferencia y cómo puedes hacer un buen etalonaje en tus vídeos. Así que vamos con ello. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es SEO Audiovisual, tu canal de vídeo y fotografía. Y además también somos una productora de vídeo y de fotografía, por lo que si necesitas nuestros servicios, abajo tienes el link a nuestra página web para que puedas ver nuestros trabajos y contratarnos. Y ahora te voy a decir exactamente que no es lo mismo hacer etalonaje que corrección de color. Son dos conceptos completamente diferentes y que comúnmente se confunden mucho incluso en el cine. El etalonaje se remonta a hace muchísimos años, cuando incluso se utilizaba todavía la película, y lo que se hacía es que en los laboratorios, pues mediante unos procesos químicos, se le daba un cierto tinte, una cierta característica, aplicando un filtro de color para que pues la imagen y la escena tengan cierta personalidad e igualar todas las escenas entre ellas. E incluso también se puede utilizar para fotografías antiguas donde se aplicaban ciertos filtros de color, que ahora pues con un simple clic podemos hacerlo directamente en nuestra fotografía con nuestro smartphone. Un claro ejemplo en el cine sobre el etalonaje es cuando estamos, por ejemplo, grabando un desierto y nosotros queremos acentuar ese calor y esa aridez, la sequedad del ambiente, haciendo que los tonos sean mucho más amarillos y más cálidos. Mientras que si nosotros vemos una escena de miedo, por ejemplo, tiraremos a unos tonos más oscuros, más negros e incluso con un azul más oscuro, para dar esa sensación de tener todo muy tenebroso, con un ambiente turbio, etc. Pero, ¿por qué te digo que el etalonaje y la corrección de color son dos conceptos completamente diferentes? Porque básicamente, a pesar de utilizar la misma técnica, pues el objetivo es muy diferente. Y para entenderlo, pues necesitamos comprender las dos definiciones de ambos términos. La corrección de color, básicamente, lo que se aplica es que tanto a cualquier vídeo, a cualquier escena, tengamos unos colores correctos. Es decir, que tengamos una buena saturación, un buen contraste, que los grises sean grises, que los negros sean negros, que no estén manchados, grisáceos, y que los blancos sean puros. Por lo tanto, con todo este balance de la imagen, también se puede acentuar pequeños colores para darle esa vividez a la imagen, y esto se considera como una corrección de color. Pero si pasamos al etalonaje, lo que ocurre en este caso, a pesar de utilizar las mismas técnicas, mismas herramientas, etc., en este caso, pues lo que estamos buscando es un objetivo diferente, y es que a la imagen darle una sensación que nosotros queremos, ya sea de angustia, calor, etc. Porque podemos tener una corrección de color sobre un clip, pero con ese clip nosotros queremos dar una sensación de miedo. Por lo tanto, tendríamos que tirar colores fríos para tener esa sensación de un poco más de no estar tan agradable en esa escena. O, por ejemplo, hacer todo lo contrario, que en esa imagen estés en el salón, pero con tonos más cálidos de que, oye, todo está bien. Y claro, aquí te das cuenta exactamente de los objetivos que tiene una corrección de color y un etalonaje, que son completamente diferentes. En la corrección de color, para resumir, son colores normalizados y una imagen bastante vívida, ya sea para el cine o para un producto que le vayas a entregar a un cliente. Pero el etalonaje es coger esa corrección de color y coger los colores, darles su propia personalidad para transmitir una sensación que tú quieras que el espectador perciba. Espera. Ya sé que el etalonaje se basa en dar sensaciones y sentimientos. Y yo también tengo mis sensaciones y mis sentimientos. Y por eso te invito a que aquí abajo en el botón rojo te suscribas para que el canal siga creciendo. Le puedes dar un fuerte like. Vale, entonces, ¿cómo se hace un correcto etalonaje? Porque la corrección de color realmente es bastante sencillo, porque tienes que tener la imagen
correcta sin más. Y si tienes un color checker, lo puedes tener muy fácil. Pero el etalonaje ya es algo más complicado de llevar a cabo porque depende del colorista, pues va a hacerlo de una forma u de otra. Pero al final el proceso es el mismo. Lo primero es la corrección primaria. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con esto es conseguir una imagen muy neutra. Y con esto vamos a aplicar corrección en cuanto a negros, blancos, es decir, el contraste, que ningún color predomine por encima del otro, etc. Es decir, una imagen neutra de base con la que podamos trabajar. Después, lo que vamos a hacer es una corrección secundaria. Por lo tanto, aquí sí que vamos ya a coger esa imagen que tenemos neutra, por así decirlo, y que queremos destacar un rojo, cogemos ese rojo y le vamos dando más saturación, cambiamos un poco de tonalidades, etc. E incluso aquí lo que se puede utilizar son las típicas máscaras o pinceles puntuales para poder tocar ciertos aspectos de color. Y después queda la última fase, que es ya darle esa sensación que nosotros queremos transmitir con los filtros de color. Por ejemplo, aquí podemos tirar la imagen hacia más cálidos o hacia más fríos. E incluso hacer una cosa que se conoce como el famoso Teal and Orange. Así que puedes aplicar incluso un filtro ya que te convierta ese vídeo con ese aspecto Teal and Orange, Orange Blue y todas estas cosas que puedes encontrar para realizar un correcto talonaje en cine o para proyectos que tengas para tus clientes. Así que esto es realmente el etalonaje y cuál es la diferencia frente a lo que es una corrección de color. Así que ahora, si quieres seguir aprendiendo sobre vídeo y fotografía, te recomiendo que veas este vídeo de aquí porque sé que te va a flipar y vas a necesitarlo en un futuro o lo vas a necesitar ya porque vas a aprender mucho sobre vídeo y fotografía.